Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación del senador Mayans, de la Comisión de Seguridad Social, senadora, doctora, moderadores. Encantado de estar con todas y con todos. Y pues aquí, viniendo en representación de la coalición de partidos que tiene como candidato a Ricardo Anaya. Bueno, son 19 minutos los que me quedan de tiempo y son tres temas que, como bien han dicho el profesor, la doctora, es difícil profundizar mucho en ese lapso, sobre todo voy a tener que ser selectivo y dar tiros de precisión. Bueno, quisiera empezar hablando por el asunto de las pensiones, porque es importante ver de dónde venimos. Han pasado tres cosas que han hecho más complicado el financiamiento de la seguridad social, lo que alguien llama la aritmética inexpugnable de la misma. Por un lado, el IMSS se creó aproximadamente en 1943, entonces tiene alrededor de 75 años. Aunque no hubiera envejecido la población, aunque la edad promedio de la población fuera la misma que en 1943, por el solo hecho de tener ya 75 años el instituto, habría mucho más personas que ya no contribuirían porque ya estarían pensionadas. O sea, eso incluso si no hubiera envejecido la población. Pero desde luego sí ha aumentado la edad promedio de la población. Cuando se creó el IMSS no llegaba a los 18 años de edad, y hoy en día es como de 28 años, y además el proceso de envejecimiento es bastante rápido. O sea, comparado con Europa, con Estados Unidos, los países de desarrollo de la actualidad lo hacen en la cuarta parte del tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando en Europa se dio la transición demográfica, el inicio de la misma, no se habían desarrollado las vacunas. Entonces, lo que en Europa tomó 200 años, en América Latina, en África, en Asia, toma 50. Entonces no es nada más un problema de que la edad promedio aumente, sino de que aumenta muy rápido. En tercer lugar, hay otro asunto, que por muchos años se financiaba las pensiones con inflación, con el llamado impuesto inflacionario, y hoy por hoy, por la inflación es más baja, ya no es 159% como lo fue en el año de 1987, el sexenio Miguel de la Madrid, lo cual quiere decir, y qué bueno, no digo que malo, ¿no? Pero qué bueno que ya no se financien de esa manera. Entonces, ya no tenemos impuesto inflacionario, ya tiene 3/4 de siglo, por lo menos el ISSSTE casi 60, y la edad promedio de la población va aumentando y va aumentando rápido, como factor atenuante, y atenuante simplemente porque así ha sido el cambio, es la creciente participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Qué bueno que así sea. Y lo único que estoy diciendo es que como ellas en promedio se han incorporado en fechas más recientes, pues eso le ayuda al financiamiento de la seguridad social, porque muchas de ellas todavía no se jubilan, por decirlo de una manera sencilla. Bueno, a raíz de esto, en México se copió el sistema de administradoras de fondos de pensiones de Chile, cuando se crearon las AFORES, y la idea era doble. Por un lado, que si tú contribuías, pues te ibas a retirar con lo que habías aportado, y que eso pues, te incentivaba a contribuir y te garantizaba una pensión digna. Y la segunda, que iba a aumentar el ahorro como porcentaje del PIB, porque en aquellos años el ahorro en Chile estaba aumentando, aquellos años de Pinochet, hay que decirlo. Después se vio que no era cierto, que sí había subido el ahorro, pero no por eso, porque casi todo el aumento del ahorro había sido de las empresas, había sido corporativo, y tenía que ver que con el crecimiento económico que se tuvo en algunos años, las empresas reinvertían utilidades, y que el cambio de un sistema de reparto a un sistema de aportaciones individuales en realidad no había generado mayor ahorro, o en todo caso sí, pero un poquito más. O sea, digamos que era como un punto porcentual del PIB de 5 o 6 que había aumentado el ahorro. Y bueno, ellos lo instrumentaron a principios de los 70, entonces ahí ya la gente se está
retirando y pues mucha gente no cotizó el mínimo de semanas requerido para tener acceso a una pensión. México adoptó un sistema en un sentido mixto porque tenemos una pensión mínima garantizada, pero realmente es muy poquito dinero, realmente la densidad es muy baja y pues yo tengo la cifra de que se retira por el 42% de lo que fue su sueldo, ¿no? Entonces, pues en México lo que vemos es que hay un problema y por el otro lado, pues las comisiones de las AFORES son muy elevadas, o sea, da la impresión de que el sistema no es muy competitivo, que tiende a ser pues unos cuantos jugadores. Entonces, yo creo que ahí está muy claro un tema, o sea, propiciar que bajen esas comisiones, que haya más competencia entre las administradoras de fondos, porque de lo contrario pues la gente se retira con menos porque paga más comisiones. Y por otro lado, ver cómo, que va muy en la línea de lo que dijo al final la doctora, cómo hacer para poder garantizar una pensión mínima digna a la población. Ahora, esto tiene que ser fruto de un acuerdo, porque esto desde luego cuesta dinero y pues no debe ser una medida unilateral de que esto se va a hacer así. Esto tiene que discutir y ver cómo se le va a hacer para financiar, pero sí es un hecho que es absolutamente inaceptable que la gente se pensione con tan poco dinero y el problema se va a agravar porque ya las AFORES, ya va a llegar el momento, como ya llegó en Chile, en que mucha gente se va a empezar a retirar por el sistema de capitalización individual. Entonces ahí me parece que hay dos vertientes de política pública muy claras. Ahora, en el tema de la salud, ahí voy a hablar un poco brevemente de la plataforma de Ricardo Anaya. Tiene un eje que es desarrollo económico con crecimiento, inclusión y sostenibilidad, que a su vez tiene subapartados. Uno de ellos, un modelo de economía social de mercado con equidad. Otro de ellos es elevar el salario mínimo. Hay que decir que el salario mínimo en México a 90 pesos diarios, pues, es claro que es inaceptable, que es inconstitucional y que es ética, desde el punto de vista de ética social, pues absolutamente reprobable, ¿no? Ahora, ya subió el año pasado el salario mínimo y no ha generado inflación, o sea que el argumento de que no se podía subir el salario mínimo porque iba a detonar un proceso inflacionario, pues no ha habido tal. También está el tema de la renta mínima universal garantizada. Eso no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Me gustó mucho en la presentación de la doctora que siempre piensa pues cómo hacer las cosas viables, porque como ella decía, si ahorita le ofrecemos todo a todo el mundo en materia de salud, pues si ya por sí están las cosas en el IMSS y en el ISSSTE. Bueno, pues aquí también no se trata de decir que vamos a establecerla de un día para otro y a ver con qué la financiamos. O sea, hay un piloto, pero sí hay que decir que el paquete no es nada más la renta básica universal. También implica eliminar, por ejemplo, una serie de programas sociales que son clientelares, que no tienen impacto productivo alguno, que fomentan la informalidad. Entonces esto tiene que estar vinculado al tema de la calidad de la política social. Otro de los elementos es el de eliminar las disparidades, elementos del programa de Ricardo Anaya, eliminar las disparidades por sexo en materia salarial, ¿no? Que eso está bastante claro. También otro punto es buscar trabajos de alto valor agregado, productivos, porque de lo contrario, pues seguirá siendo muy atractiva la informalidad. Yo trabajé en el INEGI y 57% de la población económicamente activa en México está en la informalidad. En un caso porque los establecimientos no son formales y en otro porque siendo formales los establecimientos
no les dan las prestaciones de ley a sus trabajadores, pues desde luego que es algo inaceptable y que también tiene que ver en buena medida con la productividad. Agregaría también que la unificación de los temas de salud en un primer momento debe ser desde el punto de vista de la gerencia. O sea, puedes cambiar leyes, pero para que esto funcione primero, pues tienes que ir buscando economías de escala, tienes que ir buscando ahorros, tienes que ir buscando coordinación, y en eso, pues la verdad, el asunto está en pañales, falta muchísimo. Y ya cuando tengas eso bien sustentado, pues entonces ya puede ser una realidad y se puede rubricar legislativamente, pero si solamente lo haces desde el punto de vista legal y no se hace toda la parte de administración pública, pues me temo entonces que seguirá habiendo muchos costos asociados a la mala coordinación y administración. Digo, yo estuve en el CONAPO y pues me tocó ver cómo algunos estados que las compras que se hacían de anticonceptivos pues los dejaban guardados en la bodega y no los repartían, y cosas por el estilo que sin duda implica un desperdicio de recursos, hospitales nuevos que se inauguran y que no están equipados. Entonces, esto de optimizar recursos no es menor, o sea, hay un enorme desperdicio en materia de garantizar el derecho a la salud, o sea, se puede hacer muchísimo más. Un tema que ya lo mencionó también la senadora, fundamental, pues es el de la salud preventiva, o sea, en el caso de las personas con discapacidad es sumamente importante. Los hábitos de vida, todo eso debe ser un eje fundamental de una política de salud hacia el futuro. Es enorme lo que se ahorra con eso y también es muchísimo lo que mejora la calidad de vida de esa manera. Entonces, yo diría que un enfoque preventivo sin duda va a contribuir a que sea mucho más viable también el financiamiento de los servicios de salud. No sé cómo ando el tiempo. Adiós. Mucho. Ok, entonces, en la parte de seguridad social, yo también agregaría que hay una enorme dispersión de los servicios, que tenemos demasiados sistemas estatales y eso sin duda eleva los costos y eso también hace pues, un uso inadecuado de los recursos cuando tenemos problemas para financiarlos. Y un punto muy importante es el de la información, es un punto crucial. A veces nos olvida que toda política pública se inicia con datos, con información económica, estadística y geográfica de diversos índoles, como la que dije, la económica, pero no nada más esa. Y por ejemplo, en el caso de la salud, mucho se ha avanzado con tener un padrón de beneficiarios de salud que todavía no está completo, no está claro, todavía no es del todo transparente, pero sin duda eso ayuda muchísimo para evitar duplicidades de recursos. También en materia de establecimientos de salud se está haciendo un catálogo único de establecimientos de salud, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ahora en farmacias de la marca que quieran, pues ahí ya hay médico, en algunos casos pagando 30 pesos, en algunos otros gratuitos. Entonces, pues un problema que hasta muy reciente no se había resuelto es que no se tenía identificado dónde estaba cada médico y cada médica. Se decía, hay tantos médicos en este hospital, pero no sabía si esa persona trabajaba en la mañana en otro hospital, o sea, no se tenía bien identificado dónde estaban. Y eso es fundamental para la planeación en la materia, o sea, como que los retos en materia de información son muy grandes. En el caso de personas con discapacidad, la información normalmente la obtenemos de censos o de encuestas, como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que con la metodología del Consenso de Washington midió el fenómeno en 2014, que fue la última vez que se levantó. Se levanta cada 5 años.
y es una encuesta crucial porque le quita además peso, carga al censo, porque ya de por sí se pregunta mucho en el censo y a veces, si lo haces a una muestra representativa, puedes preguntar más a fondo y mejor, y con mejor control de la calidad de las respuestas. Y también decirlo, en la parte de prevención, pues el tema de la discapacidad es un tema de diagnóstico médico, o sea, no es nada más de opinión. Entonces también se tiene que trabajar muchísimo para tener información en donde las discapacidades estén bien diagnosticadas y certificadas por médicos. Uno ve, por ejemplo, lo que tienen en España y es una maravilla, porque tienen perfectamente diagnosticada y certificada la discapacidad de cada una de las personas, su intensidad, etc. Otro tema también que quiero agregar es el caso del envejecimiento y la salud. Es que hay un supuesto que no siempre es válido, pero yo diría que muchas veces no es válido, que una persona por ser adulta mayor tiene problemas de salud, y pues no necesariamente. Hay problemas que son adultas mayores y que están sanas, o sea que su salud está bien. Lo menciono porque pues, en lugares como Alemania y debiéramos nosotros adoptar esas prácticas, pues en primer lugar no es lo mismo una persona de 65 años que una de 90. Ahora ya se habla de los adultos mayores y de los adultos mayores. En segundo lugar, no hay que partir del supuesto de que porque es adulto mayor no puede ser productivo o esté enfermo. Y de esa manera, pues tener una política pública, en primer lugar, más respetuosa de los derechos de las personas adultas mayores. Y en segundo lugar, que no parta de supuestos que no necesariamente son válidos. Y esto tiene que ver con la parte de prevención, porque en la medida en que se fortalezca la cultura de prevención, no nada más la cultura, también los recursos y las políticas públicas, pues evidentemente habrá un porcentaje mayor de personas adultas mayores que contarán con una salud adecuada. Entonces son de los temas que hay que enfatizar mucho y que hasta ahora se les ha dado poca relevancia en la agenda pública. Agregar también que es fundamental seguir con la política, por ejemplo, de embarazo adolescente, que no haya, eliminarlo, es a todas luces reprobable. Y sí también pensar que la baja de la fecundidad es un tema deseable cuando se trata de embarazos no planeados o de embarazos no deseados, pero también pensar que si baja la fecundidad mucho y a veces en contra de la voluntad de las personas, pues el problema del envejecimiento se agrava. Y aquí yo diría que tenemos el tema de los bonos demográficos. El primer bono demográfico pues ya lo estamos viviendo, pero no dura mucho, se acaba muy rápido y se va a acabar más rápido, ya se me acabó.